Pulso Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Cuando Vladimir Putin decidió en febrero de 2022 entrar en Ucrania, quizá inadvertidamente abrió un candado que llevaba cerrado casi 8 décadas. Fue el instante en el que Europa, pero especialmente Alemania, comenzó a desprenderse de un tabú que había definido su identidad durante todas esas décadas: el rechazo visceral a cualquier forma de militarismo, después especialmente de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y eso generó decisiones políticas en su gabinete. La primera fue destinar 100.000 millones de euros a modernizar la Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas, comprometerse a invertir más del 2% del PIB en defensa, en algo que no fue solo un ajuste presupuestario, fue un terremoto cultural para esa nación, Alemania, el país que había construido su posguerra sobre los pilares del pacifismo. La culpa histórica y la consiguiente renuncia al poder militar se disponía a rearmarse. Y lo que es más significativo, hacerlo no como un acto de sumisión a los designios de Washington, que no nos engañemos, es como ha vivido Alemania desde 1945, sino como un gesto de soberanía europea. Este cambio no nace de la nada, es el resultado de una acumulación de señales que nos vienen indicando que el mundo ya no funciona bajo las reglas de la posguerra fría, bajo las reglas de la Pax Americana. La invasión de Ucrania fue el detonante, pero la mecha se había encendido previamente con esa creciente imprevisibilidad de la política exterior estadounidense, que ya empezó en la primera presidencia de Donald Trump, aunque menos acusada que en la segunda. Su doctrina de America First dejaba claro que la protección transatlántica ya no era un derecho automático, era un servicio con condiciones. Europa y Alemania, como primera potencia económica y también demográfica de la Unión Europea, se encontraron de repente con una verdad de esas que no gustan, de esas incómodas. Si no quieren ser rehenes de los vaivenes geopolíticos y de quien ocupe el despacho Oval en la Casa Blanca, tienen que dejar de ser vasallos en materia defensiva de la primera potencia del mundo. Pero el rearme alemán no es solo cuestión de presupuestos o de modernización de equipos, es ante todo, como decía, un desafío a la memoria colectiva de un país que había hecho de su rechazo a la guerra un dogma casi religioso después de perder 2 guerras mundiales en el siglo XX. Durante décadas el gasto militar se mantuvo en niveles mínimos, por debajo del 1,5%. Cualquier debate sobre ese aumento era percibido como una cuestión demasiado polémica, se recibía con escepticismo e incluso con hostilidad. La sociedad alemana, al final, educada con la culpa de los excesos del nazismo, asociaba el rearme con el resurgimiento de un fantasma que necesitaba tener exorcizado. La Bundeswehr, creada en 1955, fue diseñada como un ejército a medida de lo que quería Estados Unidos para esa Alemania derrotada, un ejército pequeño, con enfoque defensivo, subordinado a la OTAN, de ninguna manera una herramienta con proyección de poder. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha servido para exponer la cruda realidad. Alemania no está preparada para un conflicto, si es que llega, ni siquiera para la amenaza de un conflicto en su frontera oriental. Tiene equipos obsoletos, falta de municiones, capacidad operativa muy limitada. Por eso, lo que se decidió una vez entró Putin en Ucrania en febrero del 22 fue un cambio de era, un Zeitenwende, publicado y promocionado así por el canciller del momento, Olaf Scholz, y no solo como reacción a la agresión de Putin, sino como reconocimiento de que Europa ya no puede ceder sus responsabilidades de defensa a Washington. Este giro en el rearme plantea además una paradoja verdaderamente relevante, porque hay que hacerlo no solo en un momento en el que políticamente la Unión Europea es un enano internacional, como se ha dicho hasta la saciedad, sino en un momento en el que la dependencia tecnológica de Estados Unidos es prácticamente absoluta. Durante años, Europa ha externalizado su seguridad en Washington y, por tanto, en caso de conflicto, Europa
que depende para sus armas más relevantes, hay más que ver los F-35, que ahora estamos con que si los compramos, si no los compramos, los Patriot para evitar los ataques aéreos, todo eso es tecnología estadounidense que en un momento dado, en un momento de desencuentro, de conflicto más profundo, podría cerrar el grifo, podrían no venir piezas de repuesto, podrían no venir actualizaciones de software, o en el peor de los casos veríamos si el kill switch, el famoso botón de apagado de la tecnología estadounidense, existe. Dicen los estadounidenses que no, pero los expertos en armamento no lo tienen tan claro. El caso es que se ha visto por activa y por pasiva con los Patriot. Por ejemplo, cuando el Pentágono decidió retener esos sistemas para priorizar su propia defensa, Berlín se encontró con que había pagado por una tecnología que en un momento crítico no podía utilizar sin permiso. La respuesta alemana a este desafío ha sido un plan ambicioso, cientos de miles de millones de inversión en armamento. Es un acto de soberanía política. Alemania, de hecho, como potencia fundamental del continente, tiene que liderar ese proceso de autonomía estratégica que no va a estar carente de obstáculos. El primero, la propia fragmentación de la industria de defensa europea. Cada potencia relevante de Europa apuesta por un fabricante distinto. Francia está con Dassault, Alemania con Airbus, Italia con Leonardo. El riesgo es evidente que no terminemos compitiendo con Estados Unidos por la fabricación de armamento moderno, sino entre los propios socios europeos. Pero además está, lo repito, esa brecha tecnológica, que es un hecho. Seguimos dependiendo de Estados Unidos en áreas críticas, en lo más avanzado de las tecnologías armamentísticas no estamos a la altura, por lo tanto hay que ver cómo se enjuga ese decalaje, ese desfase en desarrollo, supongo que con mucha I+D+I. El tercer desafío es quizá el que tendría que ocuparnos menos tiempo y sin embargo es el más relevante ahora mismo, la falta de voluntad política, porque la defensa no es un asunto de presupuesto solo, es un asunto de prioridades y el modelo al que aspira Berlín es una Europa que actúe como un solo bloque, con suministros integrados, con estándares comunes, estrategias claras, pero para muchos otros eso genera susceptibilidades. No parece fácil ver una Francia, que es la única potencia nuclear en Europa, sometida a un liderazgo alemán. Si el continente, el hecho es, no logra construir una defensa autónoma, va a seguir siendo un actor secundario en el tablero global, dependiendo de Washington o, lo que es peor, vulnerable a presiones de Moscú y de Pekín. De tal manera que hay que sentar unas bases de una Europa primero, no como eslogan proteccionista, sino como la única manera de entender que el enfoque con el que Trump intenta potenciar la industria estadounidense es legítimo también aquí en Europa y garantizaría que el continente no sea un peón en el juego de las superpotencias. Hay que aunar voluntad de crecimiento político, si no, estamos perdidos. Vamos a hacer un alto en el camino para el mensaje publicitario. A la vuelta no se marchen porque llega la información geopolítica en titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, sigue Pulso Geopolítico. Nuevos futuros Spot Quote de CME Group. Opera índices como SP500, Nasdaq, Dow Jones o criptomonedas como Bitcoin o Ether, con un tamaño entre 5 y 20 veces más pequeños que los futuros micro y cotización a precios de contado. Más claros, más simples y más accesibles. Más en ebroker.es. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. En La Alberca, Salamanca, en el corazón de la Sierra de Francia, la Abadía de los Templarios le ofrece 100.000 metros cuadrados de naturaleza en estado puro. Piscina, lagos, spa, pista de pádel, discotecas. ¿Por qué no se anima a disfrutar de nuestras propuestas? Fíjese, oferta entre semana relax de domingo a viernes, 5 noches en pensión completa con uso de spa diario, desde 475 € persona en habitación doble. Oferta fin de semana de viernes a domingo. 2 noches en media pensión desde 198 € persona en habitación doble. Llámenos ya al 923 42 31 07. Ya sabe, estamos en La Alberca y somos la Abadía de los Templarios.
La Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas viene cargada de grandes citas. Y el sábado 11 de octubre se lidiarán los legendarios toros de Victorino Martín. Consigue ya las últimas entradas disponibles en las-ventas.com. Sintonizan Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con la información más relevante de la jornada en este ámbito. Primero los titulares, los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca. Reunión en un momento de creciente aislamiento internacional de ambos socios en lo que respecta a su negativa a reconocer oficialmente el Estado palestino y cuando ambos han dicho que trabajan en un plan de paz para poner fin a las hostilidades en Gaza. Trump abordará también el posible cierre del gobierno. El presidente estadounidense tiene previsto reunirse con los líderes del Congreso de ambos partidos para negociar un acuerdo que evite el cierre del gobierno por falta de una extensión de fondos para financiar al gobierno federal antes de que termine el mes. Von der Leyen abre las puertas de Europa a Moldavia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha elogiado a Moldavia y ha asegurado que ningún intento de sembrar miedo o división podría quebrar la determinación del país. Von der Leyen ha señalado además que la Comisión Europea estará al lado de Moldavia en cada paso del camino, dejando abierta la posible entrada del país a la Unión Europea. Durante el fin de semana, Moldavia ha celebrado elecciones con la victoria del gobernante Partido de Acción y Solidaridad Pro Unión Europea, que ha obtenido el 50,03% de los votos. El bloque patriótico prorruso ha quedado en segundo lugar con el 24,26% de los votos. Reunión de los ministros del Triángulo de Weimar en Varsovia. Los ministros de Exteriores de Alemania, Polonia y Francia, el conocido como Triángulo de Weimar, se reúnen en Varsovia para abordar la guerra en Ucrania y la seguridad en Europa, tras lo cual se sumará al encuentro el jefe de la diplomacia ucraniana, Andriy Sybiga. Reeves expone sus prioridades. Lo hace ante el Congreso Anual del Partido Laborista en un momento de preocupación por la falta de crecimiento económico y la inquietud de los mercados ante el próximo presupuesto. Y continúa la tensión en el norte de Ecuador. Se cumple una semana de protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, entre otros asuntos, por el alza del diésel tras enfrentamientos el domingo que provocaron la muerte de un manifestante y heridas a 12 militares. Profundizamos sin demora en todas esas informaciones, Blanca. Netanyahu es sin duda el líder internacional que más veces se ha reunido con Donald Trump en la Casa Blanca desde que el republicano volvió al poder en enero de este año. Con la de hoy, el primer ministro israelí ha sido recibido 4 veces en el despacho Oval por el presidente estadounidense. La reunión tendrá lugar a las 7 de la tarde hora española y se produce en un momento en el que ambos líderes afrontan un creciente aislamiento internacional por su negativa a reconocer oficialmente el Estado palestino y cuando ambos han dicho que trabajan en un plan de paz para poner fin a las hostilidades en Gaza. Rubén Gil. Aunque no hay una agenda oficial, los medios estadounidenses informan ya de algunos de los temas clave que probablemente abordarán Trump y Netanyahu en su reunión de esta tarde. Una reunión, dice Enrique Navarro, experto en geoestrategia y defensa, que podría traer de verdad cambios sustanciales, ya que Trump es el único que tiene un poder real sobre Netanyahu. En una guerra como esta, donde ya se ha ocupado una vez Gaza, se ha vuelto, Netanyahu ya tiene poco que ganar, porque realmente la liberación de los rehenes, sean los que sean, van a ser pocos. Ha sido un fracaso la operación desde este punto de vista y por tanto yo creo que Netanyahu está sufriendo una enorme presión internacional, incluso del propio Estados Unidos. Necesita una salida para él personalmente lo más digna posible, por lo cual yo creo que él se encuentra en una situación en la que de la mano de Estados Unidos podría explicar a sus votantes una solución que él venderá como una victoria. Sobre la mesa, el plan de paz de 21 puntos propuesto por Estados Unidos para Gaza, que incluye un alto al fuego inmediato, la liberación de los rehenes y la retirada gradual de las tropas israelíes. Se abordará además qué papel tendrá Hamás en el futuro de Gaza. Creo que parten de posiciones muy diferentes, aunque tienen un cierto entendimiento personal, ¿no?
Está claro que a medida que pasa el tiempo, las posibilidades de Hamás de obtener algún tipo de resultado práctico de esta guerra pues se van desvaneciendo, ¿no? Con lo cual yo creo que es posible que estemos ante una situación en la cual, ante una, diríamos, se han liberado los rehenes que estén vivos, que yo creo que estamos cerca de ellos, se pueda producir un cambio de tendencia. Ambos líderes hablarán además de cuestiones como la anexión de territorios, particularmente en Cisjordania, después de que Donald Trump haya dicho que no permitirá que Israel realice anexiones, y hablarán previsiblemente también de seguridad regional, de la relación con el resto de países árabes, del rol de Irán y de cómo manejar los equilibrios de poder en Oriente Medio. Uno de los ministros más radicales del gobierno de Netanyahu, el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha presentado sus líneas rojas al primer ministro israelí con respecto a un posible acuerdo sobre Gaza. Smotrich ha descrito varias demandas clave, incluida la retirada de Hamás de Gaza y su desmantelamiento total. Ninguna concesión con respecto a un Estado palestino, ninguna participación de la Autoridad Palestina en Gaza y ninguna participación de Qatar en la franja. Una de las exigencias ha sido también la presencia permanente de tropas de las fuerzas de defensa de Israel en toda la franja. Smotrich ha deseado suerte a Netanyahu por su entrevista hoy con Donald Trump y ha subrayado que la seguridad en Israel no se logra a través de acuerdos diplomáticos, sino a través, ha dicho, de acciones del control del territorio y de una aplicación inflexible que depende únicamente, asegura el ministro de Finanzas israelí, de las fuerzas de defensa israelí y del sistema israelí de defensa. Y noticia de geopolítica que apunta a los recursos armamentísticos de Estados Unidos. El Pentágono estaría presionando para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto con China. Eva Villanueva. El Pentágono está alarmado por las bajas reservas de armas que Estados Unidos tendría a su disposición de cara a un posible conflicto futuro con China. Es por esto por lo que está instando a sus proveedores de misiles a duplicar o incluso cuadruplicar las tasas de producción a un ritmo vertiginoso. Según The Wall Street Journal, el impulso para acelerar la producción de las armas críticas con mayor demanda se ha concretado en una serie de reuniones de alto nivel entre líderes del Pentágono y altos representantes de varios fabricantes de misiles estadounidenses, según las fuentes citadas por el diario americano. El subsecretario de Defensa Steve Feinberg estaría asumiendo un papel excepcionalmente activo en la iniciativa denominada Consejo de Aceleración de Municiones y convoca semanalmente a algunos ejecutivos de las compañías para debatirla. Una noticia que llega un día antes de que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, reúna a los altos mandos militares en Virginia. Un encuentro que llega tras el recién cambio en el nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra. El próximo miércoles 1 de octubre se podría decretar el cierre del gobierno estadounidense ante la incapacidad de demócratas y republicanos de llegar a un acuerdo. Los líderes republicanos han presionado para aprobar un proyecto de ley provisional de corto plazo para que el gobierno permanezca abierto mientras se negocia una solución más amplia, pero los demócratas insisten en que cualquier acuerdo debe restaurar subsidios en salud u otros programas que han sido recortados. Si no se llega a un acuerdo, dependiendo de cómo se estructure el cierre, muchos programas federales no esenciales serán suspendidos temporalmente, mientras que servicios clave como defensa, seguridad nacional o cumplimiento de la ley, además, continuarán operando en lo que se entiende como actividades esenciales. El cierre del gobierno que podría tener un impacto además en el PIB. Ben Hatmar es la presidenta de la FED de Cleveland. Yo esperaría que esto tuviera algún impacto en el PIB cuanto más dure un cierre. Históricamente, cuando ha habido cierres solo han durado un par de días, por lo que el impacto ha sido mínimo. Pero debemos observar para ver cómo se ven esos impactos a largo plazo y cómo se desarrolla este. El Gobierno, en contraste con cierres previos, ha instruido a las agencias a preparar planes de despidos masivos para los programas que no se alineen con las prioridades del presidente. Un cierre puede implicar una paralización parcial de aquellos programas y servicios que dependen de la financiación que caduca. También puede generar incertidumbre en empleados federales, contratistas del Gobierno y beneficiarios de ayudas o subsidios que dependen de la financiación federal. Desde que se aprobó este procedimiento en 1976, Estados Unidos ha enfrentado
a 21 cierres de gobierno, la mayoría de 1 a 3 días, aunque algunos han sido durante periodos mucho más largos. Durante el primer mandato de Donald Trump, el gobierno estuvo cerrado 35 días de cierre que afectó a 800.000 empleados federales. El PIB perdió 11.000 millones de dólares. En aquella ocasión, gran parte del sistema judicial federal, el control aéreo y los programas de ayuda se vieron ralentizados. Bill Clinton también sufrió un cierre de gobierno, duró 21 días y se produjo por un choque con el Congreso republicano liderado por Newt Gingrich por recortes a programas sociales. Clinton salió reforzado políticamente a pesar de que durante casi un mes los servicios federales estuvieron cerrados. Y en Moldavia las elecciones parlamentarias han dado el triunfo al partido proeuropeo. Ha ganado con mayoría absoluta en medio de presuntas injerencias rusas que trataban de dar la victoria al bloque de la oposición alineado con Moscú. Pablo Llanoné. Elecciones definidas por la presidenta Maya Sandu como históricas, ya que significan el sí a seguir con el proceso de integración en la Unión Europea marcado para 2030. A pesar de todo lo que estaba en juego, ha habido una participación escasa del 50%. El partido de Maya Sandu ha logrado mayoría absoluta tras superar los 51 escaños requeridos en un parlamento de 101. Ha llegado a los 55. Con casi de la mitad de los votos a favor, ha superado con distancia al bloque electoral patriótico, que aglutina a socialistas, comunistas y rusófilos y que han cosechado un 24% de apoyo a pesar de ese presunto apoyo de Rusia mediante votos falsos y fake news. Al respecto se ha referido el presidente del Parlamento del partido de Sandu, Igor Grosu. Ha agradecido que la población acuda a los colegios electorales a participar en una decisión, ha dicho, muy importante, sobre todo ha recalcado los intentos de interferir en el proceso por parte de grupos criminales apoyados por Rusia. Los ha definido como intentos de desestabilizar la situación y han tenido lugar, ha dicho, tanto en el territorio de la República de Moldavia como fuera del país. Con esto, Grosu aludía a esas amenazas de bomba anunciadas en los centros de votos de la diáspora moldava, cuya participación ha sido, como de costumbre, favorable al partido proeuropeo. Tal es así que de 2.800.000 votos emitidos, 800.000 han sido de los moldavos fuera del país. Esta cantidad total de votos, esos 2.800.000, podrían haber sido mayores, sin embargo, ha dicho Rusia, si no se hubiese prohibido la participación de cientos de miles de moldavos, acusando con ello la corrupción del partido gobernante que ha beneficiado a ese lado proeuropeo. La implicación de Moscú se enmarca para muchos dentro del conflicto de la guerra de Ucrania. Moldavia no deja de hacer frontera con Rusia y con Ucrania y con Rumanía, por lo que podría convertirse en una plataforma para atacar a Kiev por su flanco occidental o eventualmente podría convertirse en un país de paso para llegar a Rumanía más adelante tras conquistar Ucrania. Con estos resultados electorales se ha abandonado dichas posibilidades, pero hay que tener en cuenta, aún así, que existe apoyo entre buena parte de la población a Moscú, lo cual ha generado una sociedad fracturada y atravesada por la historia. Al fin y al cabo, Moldavia fue un país dentro de la esfera soviética y gran parte de sus etnias todavía hablan ruso. Escuchamos al respecto a Adela Alija, directora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija. Ese fraccionamiento del país plantea brechas muy evidentes también en el propio territorio. El este claramente es prorruso, de hecho se sienten rusos y más cercanos a Rusia, y el oeste, pero el sur también se siente más cercano a Rusia, pero el resto tiene posturas más europeas, más prooccidentales. ¿Quién reconoce a Transnistria? Rusia no reconoce a Transnistria. Como vemos, los resultados al final representan a la población de parte del oeste y en gran parte a la diáspora. La victoria de Sandu ha sido celebrada por X por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha dicho, leo textualmente, «Moldavia, lo has vuelto a hacer. Ningún intento de sembrar el miedo ni la división pudo quebrantar tu determinación. Dejaste clara tu elección. Europa, democracia, libertad. Nuestra puerta está abierta y te acompañaremos en cada paso del camino. Ha concluido, el futuro es tuyo».
Repasamos, como es habitual, con la ayuda de Pablo Llanone, que es quien lo hace para nosotros, cómo nos cuentan las distintas cabeceras de los distintos países lo que está sucediendo en la geopolítica internacional. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con titulares que no son lo que parece. El medio ucraniano Kiev Post dice que Rusia ha sido derrotada. Quizá no es en el contexto en el que querría emplear este titular, pero Kiev Post se vanagloria a base de bien. Se refiere a la victoria parlamentaria que acabamos de contarles del Partido Proeuropeo en Moldavia. Un acto simbólico que ha recorrido la prensa internacional. Según Kiev Post, la intromisión rusa durante las elecciones no tenían precedentes en la guerra híbrida de Moscú. Desde otro medio ucraniano, Ukrainska Pravda, se hacen eco de que la presidenta Maya Sandu dice que Rusia podría convertir a Moldavia en una plataforma para atacar la región ucraniana de Odesa. El medio se hace eco de palabras textuales de la presidenta. Leo textualmente: si Rusia toma el control de Moldavia, las consecuencias serán inmediatas y amenazarán a nuestro país y a toda la región. Todos los moldavos sufrirán, independientemente de a quién hayan votado. Europa, concluye, se detendrá en la frontera de Moldavia. Tenemos otro titular que tampoco es lo que parece. The Times of India dice que Nueva Delhi ha derrotado a Pakistán. Pero no ha sido en el campo de batalla, sino en el de cricket. La Copa de Asia brindó ayer a su público uno de los partidos más emocionantes de la liga, dejando un 3-0 de la India sobre su archienemigo regional. Desde The Times of India, lejos de ignorar la oportunidad de hacer metáforas bélicas, se vanaglorian también a base de bien. Y es que el primer ministro indio, Narendra Modi, lo pone fácil, porque en un tuit se ha referido a la victoria como la Operación Sindor en el campo de juego, haciendo referencia a la respuesta de Nueva Delhi a los ataques de Pahalgam hace unos meses. Desde India también nos informa otro medio, Gulte, que mira hacia los movimientos sociales que han sacudido Perú a lo largo de la pasada semana. Me he fijado en este medio concretamente porque hace una narrativa curiosa hilando este conflicto social con el sucedido hace unas semanas en Nepal, vecino del norte de Nueva Delhi. El medio se refiere a las protestas de ambos países como históricas. Sobre el conflicto en Gaza, cambiamos el foco. Sabemos que Donald Trump se reúne con Benjamin Netanyahu para abordar el acuerdo de paz que plantea la Casa Blanca. Pues bien, en este contexto, dice The Hindustan Times, Trump ha insinuado grandeza en Oriente Medio. El medio dice que no queda claro a qué grandeza se refería el líder republicano, pero apunta a ese proyecto inmobiliario al que aludió hace unos meses, con el que pretendía construir un resort en la Franja de Gaza. Estas han sido las palabras exactas del presidente estadounidense. Tenemos una oportunidad real de grandeza en Oriente Medio. Todos están a bordo para algo especial. Por primera vez, lo conseguiremos. Nos quedamos con la mirada en Oriente Medio porque The Times of India nos cuenta que Irán ha ejecutado cientos de personas en 2025. Entre los asesinados se encuentran presuntos espías del Mossad tras la guerra con Israel. En lo que llevamos de año ha ejecutado Teherán a más de 1.000 personas, la cifra anual más alta desde que comenzaron los registros en 2008 según Iran Human Rights. En esta misma línea, Al Jazeera nos cuenta que Irán ha colgado, dice literalmente, uno de los espías más importantes de Israel en su última ejecución. La Corte Suprema de Irán, dice el qatarí, ha rechazado la apelación del acusado y ha confirmado la sentencia de muerte por cargos de corrupción en la tierra. Por poner un poco de contexto, en el derecho penal iraní, el delito de mofsed fil al-ard, en persa algo equivalente a corromper la tierra, se usa para acusaciones graves contra opositores o disidentes, implicando que sus acciones perturban el orden público, la moral o la seguridad o el Estado. The Times of Israel también mira hacia Irán. Dice que su capital, que Teherán, critica la reimposición de sanciones nucleares de la ONU, a las que ha denominado como ilegales, e insta a los países a que no las cumplan. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha prometido una respuesta firme y apropiada. El medio vaticina que Teherán podría retirarse del Tratado de Proliferación Nuclear. Entre tanto, añade, las potencias europeas han advertido a Irán contra la escalada. En Reino Unido comienza la conferencia laborista. En ella Keir Starmer trata de revitalizar su partido en medio del malestar social y de las amenazas de la oposición. Pues bien, medios árabes y medios chinos se hacen eco de que Starmer ha instado al Partido Laborista a unirse para la lucha de nuestras vidas. Y es que esta reunión, dice South China Morning Post, se produce en medio de conversaciones sobre un posible desafío al liderazgo, con el Partido Laborista muy por detrás del partido anti-inmigrante Reform UK de Nigel Farage. Tanto este medio chino como el Arab News se hacen eco de que la figura de Starmer se encuentra debilitada. Aunque el exabogado llevó al Partido Laborista de regreso al poder en Gran Bretaña tras 14 años en los que no alcanzaba el poder, los escándalos y los errores políticos han generado dudas sobre su futuro. Y en Pekín, terminamos ya, se han reunido los ministerios de Exteriores chino y norcoreano, y nos lo cuenta Al Jazeera. En este encuentro, China y Corea del Norte se han comprometido a trabajar juntos por contrarrestar el hegemonismo y el unilateralismo. Palabras destacadas por el medio qatarí.
Tengo 25 años y me siguen llamando ¡Vicentín! No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Bizum para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pillas chollos en Marcastop. Ser Jovenin renta. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Quieres disfrutar del mejor atletismo en Valladolid? Aquí lo tienes. La 19ª Milla Urbana de Valladolid. Gran Premio Caja Rural de Zamora. Mucho más que atletismo. Un espectáculo deportivo de primer nivel. Sábado 4 de octubre a las 11:50 horas en la Acera de Recoletos. No te lo puedes perder. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León, Cabidel, Escuela de Atletismo Isaac Viciosa y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. No sabemos cómo terminará, pero somos conscientes, a los que nos gusta la geopolítica, de que estamos inmersos en el tránsito hacia un nuevo orden mundial. No sabemos si será multipolar, si será apolar o cómo será, pero sabemos que estamos en plena transición. Por eso nos interesa, en un momento en el que las instituciones multilaterales tradicionales están expresando verdaderas situaciones de crisis, saber cómo aquellos que precisamente no se sienten representados por ellas están luchando por ver hacia dónde va ese orden mundial, especialmente países emergentes, países del sur. De todo ello hablamos con Armando Álvarez García Jr., profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de La Rioja, en UNIR. Armando, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Rafa. Es un placer estar aquí otra vez. Armando, ¿tú dirías que estamos ante un orden que va hacia un sistema de bloques que rivalizan, como la Guerra Fría, hacia una suerte de multipolaridad ciertamente descentralizada, una red de alianzas flexibles, o al final a una apolaridad con un caos geopolítico sin demasiadas reglas definidas? Es una pregunta muy inteligente esta, ¿no? Y difícil de contestar, pero predomina la tendencia a la multipolaridad con alianzas variables por tema, ¿no? O sea, la declaración de líderes del Grupo de los 20 en Nueva Delhi, en septiembre de 2023, incorporó, solamente para que tengáis idea, a la Unión Africana como miembro permanente, ¿no? O sea, su primera participación como miembro pleno ocurrió en noviembre del año pasado, ¿no? Y reconoció diferentes puntos de vista y evaluaciones sobre la guerra en Ucrania, o sea, lo que confirma lo que le estoy comentando, Rafa. Es una cooperación flexible por temas más que bloques cerrados, intransigentes. Hemos visto también como países como India, como Brasil, como Sudáfrica o Indonesia, pues no paran de buscar mayor autonomía, pero evidentemente también quien retiene las estructuras de poder, las utiliza, pues con sanciones, con dependencia tecnológica o con presión económica, ¿no? Esa excepcionalidad de Estados Unidos, no negocies con este que te sanciono. ¿Pueden realmente escapar estas naciones que intentan encontrar su lugar en el mundo de la influencia de gigantes como Estados Unidos o como China o la propia Unión Europea? ¿O siempre tú crees, Armando, que van a tener un margen de maniobra más bien limitado? Tienen más margen, pero siguen limitados por finanzas y tecnología. Existen fuentes no occidentales, como el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, con 100 mil millones de dólares de capital,
tem 110 membros aprovados e temos, o que é muito importante também recordar, o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, né, com o objetivo de financiar 30% em moedas locais, em um período que começou em 2022 e se estenderá até o próximo ano. Pero, aún assim, a dependência tecnológica persiste e o dólar, e a dependência do dólar também persiste. Hemos visto organizaciones como BRICS, como CELAC, como UNASUR, diversas, que van ganando cada una en su ámbito relevancia como alternativa a esas otras instituciones, digamos, occidentales, por entendernos. Pero Armando, ¿crees que tienen capacidad real para redefinir el orden internacional? ¿O no pasan de ser foros de coordinación que no ejercen realmente un poder consistente, ejecutivo? Tem, as três entidades, BRICS Plus, a CELAC e a UNASUR, ampliado sua capacidade de coordenação e de influência regional com novos membros e iniciativas, pero continuam sendo principalmente foros de concertação. Carecem tanto de estrutura executiva, ou seja, de órgãos formais com poder para tomar decisões vinculantes, implementar políticas, administrar recursos, supervisar o cumprimento de acordos ou normas, etc., como também de capacidade concreta para redefinir a ordem internacional ou imponer novas regras globais. Né? Su peso aumenta em la negociação coletiva e la apresentação de iniciativas, pero o controle sobre a arquitetura institucional global, Rafa, sigue em manos de organismos tradicionales. Vemos que uno de los que promueve con más énfasis esa multilateralidad distinta a la que hay ahora es China. La promueve, por ejemplo, con los BRICS como plataforma para un nuevo orden, pero por otro lado te das cuenta de que también tiene sus propias reglas, ¿no? A mí la pregunta que se me ocurre aquí es si esos emergentes, ese sur global, como lo quieras denominar, puede terminar cayendo en otra dependencia, en esta vez de Pekín. ¿Cómo lo ves? Muy perspicaz. O sul global enfrenta, de hecho, este risco de uma nova dependência da China ao sumar-se às regras e plataformas tecnológicas impulsadas por Pequim. Estados Unidos ha intensificado desde há 3 anos os controles da exportação de semicondutores avançados e equipos de fabricação, mientras os Países Bajos exigem desde setembro do ano passado licenças para exportar maquinária de litografia, né, de uma empresa SML. Né? Sim. E dentro desta perspectiva temos uma redução de alternativas e uma maior concentração da capacidade tecnológica em poucas potências, entre as que se destacam agora mesmo Taiwan, né, com a TSMC, Estados Unidos e China. Aunque China lidera setores clave, me gostaria de comentar, a dependência sigue distribuída e a autonomia do sul global permanece, neste momento, limitada por la ação cruzada destes actores. Es evidente que hay mucha dependencia tecnológica, así es. Pero también, volviendo a las instituciones, si me permites, Armando, Estados Unidos y la Unión tienen mucho dominio en ámbitos tan importantes para los países emergentes como el FMI, como el Banco Mundial, como Naciones Unidas. Cuando hay unas estructuras financieras tan tradicionales, dominadas por los mismos desde hace décadas, ¿tienen capacidad estos países para crear sus propias estructuras financieras y no repetir errores del pasado? ¿O tienen que pasar por el aro? Muy buena pregunta. Una estrategia viable es, desde mi punto de vista, canalizar los derechos especiales de giro, la moneda escritural del Fundo Monetário Internacional, a bancos multilaterais de desarrollo, né, que é uma decisão, además, aprovada em maio do ano passado, o que permite apalancar recursos e financiar necessidades próprias. Isto, de hecho, se suma a uma asignação extraordinária que hemos tenido em ano 2021, a mediados de agosto de 2021, de 650 mil milhões de dólares. Outras opções, creio, seriam o fortalecimento de bancos regionais e multilaterais com autonomia financeira, que aqui estaríamos falando do Banco Asiático de Inversão em Infraestrutura, o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, o Banco Africano de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento, etc. E o impulso de sistemas de pago alternativos e acordos em moedas locais, como os de los BRICS,
rechazado, né, bajo ameaças de novos aranceles por parte da administração Trump. Né? E todas elas permitiriam, algumas serão mais viáveis que outras, pero permitiriam potencialmente, teoricamente, ao sul global, avançar hacia estruturas financeiras e políticas mais resilientes e reflejo de seus interesses. Es que es curioso, Armando, porque el dólar sigue dominando el comercio global, hay intentos de desdolarización y esos intentos tienen un gran obstáculo, un presidente de Estados Unidos que amenaza con aranceles tremendos si se deja de utilizar el dólar, que por un lado él está consiguiendo que cotice más barato, pero sigue siendo la moneda de reserva. Por lo tanto, es maravilloso para Donald Trump y para Estados Unidos, porque por un lado te da la prerrogativa de ser la moneda de reserva internacional y de comercio internacional, pero por otro, encima, como es más barata su cotización ahora mismo, exportas con más sencillez. ¿Es viable? ¿Tú crees que es viable con ese gigante amenazándote un sistema monetario alternativo? ¿O al final, a corto y a medio plazo, vamos a tener que usar dólares sí o sí? O predomínio do dólar sigue sendo claro no comércio e nas finanças mundiais. Tá? Estou presente em quase 90%, 88% concretamente, das operações cambiárias globais, segundo a encuesta trienal do Banco de Pagos Internacionais de 2022, né, que são os últimos dados oficiais. E o primeiro trimestre deste ano representou aproximadamente 57-59% das reservas oficiais mundiais. O euro, temos a esperança de que seja, depois permanece como a segunda moneda de reserva internacional, pero conta com aproximadamente 20% das reservas, ou seja, mostra certa estabilidade em seu uso global, pero muito por debaixo do dólar. Né? E outra moneda que muitas vezes se suele aludir, né, é o renminbi, né? Que foi a sexta moneda em pagos internacionais, tem uma cota de algo menos de 3%, com dados do mês de junho deste ano. Né? Aunque crescem os intentos de desdolarização, sempre bajo ameaças e bastante contundentes da administração Trump, né? E do uso de moedas locais. Não existe, Rafa, por agora um sistema alternativo viável que compita com o dólar em curto e médio prazo. Né? Bem, o euro sigue sendo a principal alternativa, pero sem desbancar o dólar, ao dólar. Se nos va acabando el tiempo, Armando. Te voy a preguntar casi en proyección, en un escenario como este de incertidumbres, ¿cómo podemos vislumbrar qué organizaciones, los BRICS, el G20, la ONU, pero reformada, van a tener realmente peso a futuro? Al menos tu impresión, porque adivinos no somos, ¿no? ¿Y dónde se va a articular ese liderazgo? ¿En lo militar, en lo económico, en compartir ideologías? ¿Cómo crees que vamos a ver ese orden mundial a futuro? Bem, as potências intermédias agora mesmo se vão... Como vou explicar isso em poucas palavras? Né? Já imediato, com resultados tangíveis para tentar criar esta nova figura. Né? Pero eu diria que, principalmente, convendria seguir 3 termômetros. Né? Primeiro, economia e finanças. A composição de reservas do Fundo Monetário Internacional e participação por moneda em pagos globais da rede bancária internacional. E segundo, o que has comentado, a seguridade. Né? Então, por exemplo, o Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo registrou um máximo histórico de 2.718.000.000.000, né, de dólares em gasto militar no ano passado, né, com um aumento de aproximadamente 9,5%. Né? E terceiro seria concretamente a tecnologia, né, com a continuidade de controles a circuitos, equipos de litografia, cota real dos fabricantes líderes e nodos avançados. Assim que, nesse cenário que temos agora mesmo, né, por onde se vai canalizar? Pois, bajo minha perspectiva, através desses três fatores, né? Economia e finanças, primeiro, seguridade, segundo, e tecnologia, terceiro. Eu diria isto.
Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Armando Álvarez García Jr., profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo a todos. Adiós. Sabemos que uno de los campos donde se dirime esas preponderancias internacionales ahora mismo es la geoeconomía. Una geoeconomía que se ha visto golpeada por la decisión unilateral de Donald Trump de articular el Día de la Liberación con multitud de aranceles en distintos sectores y en distintas etapas. Pues bien, quien junto con Estados Unidos entablaba una relación privilegiada tradicional que suponía el mayor bloque de intercambio comercial del mundo, es decir, la Unión Europea, se está viendo abocada, por tanto, a buscar nuevos nichos. Y dentro de esas estrategias con otras áreas del mundo, me parece que merece la pena analizar lo alcanzado, tanto en inversiones como en comercio, con Indonesia. ¿Y con quién hablamos de todo esto? Pues con Cristina Peña, profesora de OBS Business School y directora de Tucomex, compañía especializada en intermediación y asesoramiento de importación y exportación. Cristina, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cristina, ese acuerdo Unión Europea-Indonesia elimina prácticamente la totalidad de los aranceles, 98,5%, crea un mercado potencial de 700 millones de consumidores. ¿Lo ves el acuerdo de importancia estratégica para la Unión Europea en ese contexto tan complejo que nos ha generado Donald Trump? Sí, yo creo que es uno de los acuerdos que tiene mucha estrategia detrás. Indonesia al final es la cuarta población del mundo. Es decir, al final estamos hablando que tiene más 130 y tantos millones de habitantes que sumados a los de la Unión Europea, estamos hablando de un mercado que se va a poner en común de 700 millones de habitantes, que no es baladí, es muy interesante. Pero además venimos, como bien has dicho hace unos minutos, de una necesidad imperiosa que tiene la Unión Europea por desligarse de esas dos grandes fuerzas que son Estados Unidos y China. Entonces hay que empezar a buscar socios y alternativas para aquellos productos estratégicos de la Unión Europea que no podamos en el plazo de 1 o 2 años vista introducir en dichos países, sobre todo especialmente en Estados Unidos, ese sector de automoción o ese agro que no vamos a introducir allí por el incremento de aranceles, ¿dónde lo vamos a ubicar? Es decir, nuestros productores tienen esa capacidad y lo que tenemos que hacer es encontrarles mercados que sean capaces de absorber esa producción. Y Indonesia es muy interesante. Quería preguntarte también, lo mencionabas tú, Cristina, que el hecho de ser el país musulmán más grande del mundo, de tener cientos de millones de personas viviendo en él, pero sobre todo tener una ubicación privilegiada, tener ese estrecho de Malaca por donde pasa el 40% del comercio marítimo global, al final también, si llegas a un acuerdo con ese país, te posiciona, ¿no? Sí, realmente dentro de los ASEAN, Indonesia es un actor clave. Eso no quita que ya la Unión Europea esté ya trabajando acuerdos, ya los había trabajado con Vietnam y con Singapur, ¿no? Y de hecho ahora mismo está también en vías de ver qué va a pasar con Malasia, con Tailandia. Es decir, hay más países con los que sigue trabajando, pero quizá el haber resuelto tan positivamente este acuerdo pues es un premio por su PIB, que no deja de ser más de un 1,3% del PIB mundial, o sea que es bastante relevante dentro de esa zona, por su potencial de crecimiento y además por ser una política que concilia bastante bien con esa idea de sostenibilidad, de comercio justo. Es decir, dentro de esta zona geográfica quizá es el más alineado en algunas políticas con la de la Unión Europea. Por lo tanto, muchas de las cláusulas y de las vinculaciones y de los requisitos que ha pedido la Unión Europea se han reflejado en ese acuerdo. Y eso también es muy interesante, que a lo mejor en otro tipo de acuerdos con otros países pues no se puede llegar a esas garantías y aquí parece que se ha iniciado un camino muy interesante
en la defensa pues, de las marcas, en la defensa de la sostenibilidad, el plan contra la deforestación. O sea, hay bastantes cláusulas relacionadas precisamente con eso que se han escrito y esto pues un poco va en esa línea magistral, ¿no?, de la Unión Europea de dar un poco una valoración, ¿no?, especial en su tipo de acuerdos. Al hilo de lo que comentas, Cristina, se protegen 221 denominaciones geográficas europeas, pero también se accede a elementos claves como el níquel, del que Indonesia es un exportador clave y que es básico para las baterías. Pero también es interesante lo que apuntaba sobre la sostenibilidad. Ahí van a tener que hacer los deberes los indonesios, porque Europa se quiere garantizar que la deforestación por aceite de palma, la deforestación de sus ecosistemas originales, pues no se produce, ¿no? Es complicado porque no sabes si van a acceder a esas prácticas más positivas para el medio ambiente, pero tienes que pactar con ellos porque te cierran otros mercados. Claro, realmente la Comisión Europea y la presidenta lo ven este acuerdo, cómo se ha resuelto, como una gran victoria para el sector agro, porque por un lado hemos retirado, ¿no?, el arancel en muchísimos productos. Pensemos que lo agro estaban más o menos aranceles en torno, podían llegar hasta el 30%, incluso en cosas gourmet al 40% de arancel. Que se retire, le estás dando a los agricultores y a los productores de la Unión Europea un campo, ¿no?, un nuevo mercado muy competitivo, ¿no?, quitando ese arancel a la importación. Y por otro lado, las cosas que eran más sensibles se han puesto sus exclusiones, como puedan ser pues los plátanos, que nos afectan a nosotros, o se han puesto contingentes, ¿no? Es decir, se le ha puesto un volumen, por ejemplo, también nos afecta a nosotros el ajo, ¿no? En el ajo hay un contingente por volumen porque, bueno, sería bilateral. Pero luego en temas como el cacao o como el aceite de palma, lo que se ha hecho es ponerles cláusulas de cómo tienen que estar producidos para que, digamos, en esa trazabilidad que recogemos desde la Unión Europea, pues esté en línea con nuestras políticas verdes. Eso, pues, al final, la idea es un poco también ser consistente. Lo que no podemos estar diciendo una cosa para nuestros propios productores aquí en la Unión Europea y luego dejar que vengan cosas de fuera con más facilidad, ¿no? Es decir, tenemos que ser igual de rigurosos o igual de demandantes, ¿no?, con todo lo que luego vamos a comercializar en la Unión Europea, que al final es la protección del consumidor de aquí, ¿no? Cristina, estamos viendo con estos movimientos que la Unión Europea prioriza acuerdos con economías emergentes, con India, con Mercosur, con Indonesia. Eso es. Te pregunto, ¿esto es, en tu opinión, un cambio de paradigma en el comercio global? ¿Ya los bloques regionales empiezan a ganar peso concretamente frente a la hegemonía que teníamos siempre, que era o Estados Unidos o China, papá o mamá? Ahora hay subacuerdos, ¿no?, enfocados a regiones concretas. Claro, bueno, la realidad es que si vemos que el peso que tiene en el PIB mundial China con Estados Unidos, pues Estados Unidos es la primera fuerza, ¿no?, a nivel de PIB mundial, después China, pues nos estamos quedando que entre los dos pues nos dejan al resto del mundo un poco casi al mismo nivel que ellos dos juntos. Entonces, claro, aquí lo que está es que el resto del mundo tiene que tener sus propias alianzas de manera estratégica. La Unión Europea no está perdiendo el tiempo y desde que llegó Trump al gobierno, creo que está haciendo automáticamente una política urgente de firmas de esas alianzas. Pensemos que algunos de estos acuerdos llevaban ya años que no terminaban de definirse, que se estaba siendo muy exquisito en los sectores más sensibles, menos sensibles, como se acuerda. Claro, esto ha sido una revolución, esto ha sido como vamos a priorizar el llegar a un acuerdo antes y bueno, y luego pues esos contingentes o esas negociaciones las vamos a ir dejando. Pensemos que a lo mejor hay cosas que hasta dentro de 5 años no se van a consolidar, o sea, en todas estas negociaciones, estos acuerdos, se empieza ahora, pero se terminará de reducir el arancel a lo mejor en el plazo de 2 o 3 años, incluso a veces a 5 años vista, pero se quiere tener ya ese marco porque en un momento dado ocurre, venimos de decisiones políticas que no tienen garantías desde enero de 2025. Entonces, que estemos preparados es fundamental.
Entonces sí, creo que se ha acelerado con Mercosur, además este mismo septiembre ya se ha tramitado, se ha refortalecido el acuerdo con México, el de la India se espera para final de año y este ahora mismo pues ha sido un acuerdo que nos abre sectores como la automoción, que es uno de los más afectados por el acuerdo de Estados Unidos, pues precisamente es uno de los grandes beneficiados ahora mismo con Indonesia, un mercado donde ellos antes coches utilitarios compraban precisamente de Corea, de Japón, de China. De pronto tenemos marcas de commodities europeas como pueda ser la Renault o aquí en España, ¿no? La SEAT a través del grupo Volkswagen, que van a tener un hueco donde en Estados Unidos el que tú subas de pronto, en su día, ¿no? Un 25%, decíamos, bueno, es que ¿quién va a poder pagar eso para una commodity percibida, ¿no? Porque no es un coche de lujo, como puede ser un BMW, como puede ser un Audi. Entonces, de pronto, digamos, esto empieza a ser un equilibrio de aquellos vehículos que y sobre todo componentes que no iban a poder a lo mejor vender a los mercados habituales, pues los estamos redirigiendo a mercados nuevos, emergentes, que van a dar. Y además, como bien has dicho, no solamente es un tema comercial, también se abre una cadena de suministro estratégica, que esto viene muy bien para el sector de automoción, porque el sector de automoción es un sector que promueve luego lo que se llama la postventa, ¿no? El aftermarket, es decir, el qué pasa después cuando yo te vendo un vehículo, yo luego tengo un mercado que puede ser hasta 4 o 5 veces más potente que la propia venta del vehículo en recambios, en servicios, postventa. Entonces, para el sector automoción, de pronto va a ser uno de los grandes beneficiados de un arancel aproximadamente hasta el 50% que tenían a reducción al 0%. O sea, es brutal, ¿no? Y de pronto el que se pueda tener esas redes a futuro, ¿no? De mantenimiento, que esto va asociado con más cosas. No solo las exportaciones, lo que es la parte comercial, se ha beneficiado con este acuerdo, sino toda la parte de inversión bilateral, de homologaciones en sectores como la automoción, el que de pronto ya se homologuen productos industriales y no haya que volver, es decir, las certificaciones europeas se reconozcan y no tengan que pasar esos productos industriales por una revalidación, pues esto también es muy interesante. Fundamental, un nuevo orden multipolar con la geoeconomía para sobrevivir en un mundo más proteccionista. Cristina Peña, profesora de UBS Business School, directora de Tucomex, un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Chao, hasta luego. Hasta aquí hemos llegado, hemos reflexionado sobre Alemania y su rearme, sobre las instituciones internacionales y los países emergentes y sobre los acuerdos de la Unión Europea e Indonesia. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Viaja, ahorra, vive. ¿Tienes entre 18 y 30 años? Pues por ser cliente de la cuenta Jovenin de Caja Rural de Zamora, ahora puedes disfrutar del Carné Joven Europeo de la Junta de Castilla y León gratis. Descuentos en transporte, cultura, ocio en más de 30 países europeos y con un seguro de asistencia en viaje. Actívalo ya y vive tu vida a tope con la cuenta Jovenin y Carné Joven Europeo. Junta de Castilla y León y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. El sector inmobiliario se reúne en Barcelona del 30 de septiembre al 2 de octubre en The District, el evento líder que congrega a más de 350 firmas expositoras que presentarán sus proyectos inmobiliarios junto a más de 450 ponentes internacionales, que debatirán y compartirán su visión sobre el sector en el mayor congreso de real estate europeo. Del 30 de septiembre al 2 de octubre en Fira Barcelona Gran Vía. Entra en thedistrictshow.com, consigue tu pase y únete a los más de 14.000 profesionales. Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar.
Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.